Comienzo por la parte de atrás, ¿verdad? Tendría que ir hacia el final, pero me pareció interesante hacer una evaluación. Después hacia el final vamos a leer otra. Esto es lo que se llama por la edad biológica de la Tierra. O sea, en el ámbito de la ciencia o de los sistemas de Tierra se está estudiando mucho esto, ¿verdad? Entonces, si uno toma, y estos datos fueron reconstruidos a partir de muestras de hielo que van tomando los geólogos de la zona de la Antártica, ¿verdad? Y van viendo, ¿verdad? A partir de los anillos que tienen estos bloques de hielo, van viendo las cosas que ocurrieron en el mundo, porque esa información se concentra. Y esto le permitió construir una línea del tiempo de 100.000 años. Vamos a hablar un poco de historia acá, ¿verdad? Porque ya tenemos condiciones de hablar, porque hoy los grupos científicos han mejorado su capacidad de analizar lo que fuimos en el pasado, cómo se inició. Hace 100.000 años, digamos que ocurre el fenómeno donde el hombre empieza o hace su aparición de una manera distinta. En realidad, si uno tiene en cuenta la historia completa, hace 2,5 millones de años atrás que el hombre desciende del árbol, empieza a caminar con 2 patas y usa la mano para garrote, para poder tener un garrote en la mano. Eso es hace 2.500.000 años atrás, ¿verdad? La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años de edad. O sea, es la edad de la Tierra, y el hombre hizo su aparición hace 2,5 millones de años atrás. Estos científicos, el grupo de Estocolmo, recoge información sobre sobre lo que ocurrió en el mundo en términos geológicos ambientales desde hace 100.000 años atrás. O sea, desde acá. Esta es la edad que le llaman la edad del Pleistoceno, de acá, desde acá hacia acá. Y esta es la edad, acá donde pueden ver ustedes, esta parte es la edad del Holoceno. En la edad del Pleistoceno se caracteriza por la volatilidad de la temperatura. Acá tenemos la temperatura promedio de la Tierra y la información que se va recogiendo. Entonces lo que tenemos acá es una volatilidad impresionante de las condiciones climáticas terrestres, ¿verdad? Entonces las condiciones climáticas eran extremas. Podría ser mucho calor, podrían ser, digamos, épocas templadas, ¿verdad? De hielo, formación de hielos, todo ese tipo de cosas. Entonces había mucha volatilidad en la temperatura media históricamente, principalmente en la edad del Pleistoceno, en la época del Pleistoceno. Sin embargo, hace aproximadamente unos 10.000 a 12.000 años atrás empezó la cosa a estabilizarse, ¿verdad? Empieza la temperatura a estabilizarse. ¿Y qué hizo eso? Lo que hizo es que vivir sobre la Tierra se convierta en algo mucho más fácil. Era mucho más fácil empezar a planificar porque la temperatura promedio era muy predecible, ¿verdad? Entonces lo que empiezan a ocurrir es el hombre inaugura un nuevo tiempo que le llamamos la edad neolítica, la época neolítica. Básicamente se produce el asentamiento humano ahí. Y al producirse el asentamiento humano, el hombre deja un poco su estilo de vida anterior, que era de la caza, vivía de la caza, de la recolección de cosas, o sea, vivía de la suerte. Sin embargo, ya cuando la temperatura se estabiliza, la temperatura de la Tierra se estabiliza, ya estamos en la era del Holoceno, ¿verdad? Entonces el hombre puede planificar, puede cultivar, descubre de hecho la agricultura, es lo que le llaman la revolución agrícola. Eso ocurrió hace 12.000 años hacia atrás, 10.000 años antes de Cristo. Y a partir del desarrollo de la agricultura, a partir de la utilización de la tierra en zonas estratégicas como el creciente fértil, por ejemplo, las civilizaciones comienzan a aparecer. De hecho, Medio Oriente se convierte en la cuna de la civilización, a pesar de que nosotros los de Occidente le negamos a él. O sea, creemos más que los griegos tuvieron influencia en la formación de nuestras instituciones, nuestra cultura, nuestras costumbres, que los persas. Era cuando en realidad los persas tuvieron mucha influencia sobre los griegos. Alejandro Magno se encargó de borrar la huella de los persas de la historia, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En esa época Medio Oriente empieza a tener mucha influencia en la formación de las primeras civilizaciones. Después, de hecho, vamos a ver las diferentes revoluciones que van apareciendo en lo que ocurrió hace 12.000 años atrás. Entonces, como les decía, esto es el Holoceno y se caracteriza por el hecho de que la Tierra es más habitable,
¿verdad? Aparece la agricultura como una revolución, el hombre se asienta y empiezan a formarse las civilizaciones humanas, ¿verdad? Entonces se tiene datado las primeras civilizaciones, asentamientos, toda la zona de Medio Oriente donde hoy es, incluso, sí, donde hoy es Irán, la zona de, ¿cómo se llama? Siria, todo ese tipo de cosas. Y acá tenemos también el esfuerzo de otro grupo de trabajo, un grupo de científicos, también suecos, que trataron de reconstruir no solamente la historia geológica, la edad geológica de la Tierra, sino trataron de construir la huella económica, vamos a decir. Y también coincide con el hecho de, ¿verdad? Si tomo antes de Cristo, de hoy 8.000 años atrás, la época del asentamiento, o sea, el inicio de lo que nosotros llamamos la era neolítica, o sea, la era en donde el hombre tenía como herramientas de trabajo la piedra. Comienza esta revolución agrícola, el hombre se asienta y empieza a producir lo que anteriormente, o sea, sustituye su modo de vida. Anteriormente salía a cazar y a recolectar, pero ahora se vuelve agricultor. Ahora empieza a domesticar plantas y también animales. Bueno, entonces lo interesante de este gráfico es que acá tenemos el valor de lo que sería el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, cuánto ingreso es capaz de generar promedio una persona. Era el PIB per cápita que le llamamos hoy día. ¿Cuánto de ingreso en promedio generaba una persona? Entonces, si vamos a este tiempo hacia atrás, tenemos que cuando se produce la revolución agrícola, el ingreso promedio per cápita por habitante era de $467, ¿verdad? Esto se utiliza una cuestión técnica ya que no viene al caso tanto profundizar, que se llama ajustado por valor PPA. ¿Sí? Eso significa que el 467 acá tiene el mismo valor, el mismo impacto que en cualquier parte de la historia, ¿verdad? Es un ajuste que se le hace por costo de vida a la cosa. Pero lo raro acá es que después de la revolución agrícola, ¿verdad? Y aparece la escritura, los sumerios aportan la escritura, empiezan, digamos, los primeros relatos humanos. Muchos pensaban, por ejemplo, que la Ilíada y la Odisea eran los primeros relatos de la humanidad, pero eso tiene que ver justamente con todo lo que hizo Alejandro Magno. Sin embargo, acá se encuentra que en realidad el primer relato de la humanidad tiene que ver con Gilgamesh, ¿verdad? Es el primer relato que se encuentra por escrito, ¿verdad? Y la primera historia que se cuenta, ¿verdad? Que estaban en unas tablillas y que se encontraron a principios del siglo XX y que se lograron descifrar, ¿verdad? Se inventa la rueda y lo raro es que no cambia, digamos, no hay impacto en el ingreso. Aparece la escritura, esto no tiene impacto en el ingreso, permanece casi fijo. Aparece la rueda, un descubrimiento importante, no hay impacto. Aparece el dinero para utilizarlo como medio de cambio, no tiene impacto. Aparece el bronce, no tiene impacto. Aparece la edad del hierro, o sea, aparece el hierro, no tiene impacto. Las grandes civilizaciones, entre ellas Grecia, ¿verdad? Tampoco tiene mucho impacto. Todas esas instituciones greco-romanos que hemos, digamos, nosotros adoptado. Acá viene la caída del Imperio Romano, tampoco hay un impacto, ¿verdad? Aparece la imprenta, tampoco, estamos hablando ya de 1400, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es el descubrimiento de América, que logra un poco, de hecho, dar el inicio a lo que nosotros llamamos el Renacimiento, ¿verdad? Cuando el descubrimiento de América y todo ese tipo de cosas. Recién tenemos un pequeño impacto cuando inicia la edad del Renacimiento. Hay importantes avances en el sector de la agricultura. La gente, por ejemplo, empieza a sustituir los bueyes por caballos, por ejemplo, y eso mejora la productividad del suelo o el rendimiento de la tierra en un 40% aproximadamente. Se descubre también el famoso cultivo escalado en barbecho también, o sea, si se le hace descansar la tierra. Y recién, hace unos 200 y algo años atrás, empezamos a sentir el impacto de las civilizaciones, ¿verdad? O sea, si uno toma entonces 12.000 años e intenta graficar, uno lo que se da cuenta es que, ¿verdad? Prácticamente no tuvo grandes impactos, no hubieron, si bien es cierto, hubieron grandes avances, grandes innovaciones, no tuvieron impacto económico. Sin embargo, acá, ¿verdad? Vemos un impacto económico que después vamos a profundizar, qué es lo que llevó a esa mejora en lo económico de la sociedad. O sea, vemos un aumento muy importante del ingreso por habitante, que después es consistente con otros datos que vamos a revelar, ¿sí? Este es un gráfico que justamente lo que hacemos, tomamos entonces toda esa información,
del ingreso por habitante desde la revolución agrícola. Tomamos ese dato y lo dividimos entre 365 días y tomamos el dato del Banco Mundial que dice que toda persona que gane 1,9 dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo, el que gana 1,9 dólares por día, ¿verdad? Por encima de eso ya no tiene hambre, por debajo de eso tiene hambre. Entonces es lo que le llaman la línea de pobreza extrema, una línea monetaria de pobreza extrema. Tiene críticas y todo, pero no va a tener incidencia en esta historia, en general en esta historia que estamos contando, ¿verdad? Entonces uno grafica acá, la línea roja es el ingreso, digamos, el ingreso promedio diario de los habitantes del mundo, dependiendo los años. Y la línea negra es la línea de los 1,9 dólares por día. Entonces el ingreso diario versus, ¿verdad?, la línea de la pobreza extrema o la línea del hambre, vamos a decir. Por debajo de esta línea negra, si la persona no alcanza la línea negra, o sea, la roja está siempre por debajo de la línea negra, entonces quiere decir que la gente pasaba hambre. No tenía la productividad, no tenía el rendimiento necesario como para satisfacer su necesidad de comida diaria, ¿verdad? Vemos un cambio muy importante nuevamente en un determinado punto, por supuesto, allá por 1500, descubrimiento de América, todo ese tipo de cosas, el Renacimiento y su influencia, y vemos que empezamos a superar la línea negra, o sea, dejamos de tener hambre. Y es más, empezamos a ganar tanto que ya cubrimos el hambre, la necesidad de hambre, y empezamos a cubrir otras necesidades. Entonces vemos que superamos la línea negra más o menos entre 1700 y 1900. Los economistas coinciden que el punto de quiebre es 1820, ¿verdad?, que es la época en donde se empiezan a evaluar los grandes cambios, a pesar de que los grandes avances intelectuales, o sea, lo que se llama el periodo de la Ilustración, arranca más o menos en el siglo XVIII, ¿verdad?, cuando los grandes pensadores, Newton, Condorcet, Diderot, Rousseau, toda esa gente empieza a crear el mundo que hoy tenemos, las instituciones que hoy tenemos. Se crea el concepto de ciudadanos, las personas que estaban en las tierras dejan de ser siervos, pasan a ser ciudadanos. Con la Revolución Francesa de 1789 se crea el concepto de ciudadano, ¿verdad?, que de hecho es la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice, ¿verdad? Ya no son siervos, son ciudadanos. Y al ser ciudadanos tienen que tener sus pertenencias, surge la necesidad de consolidar los derechos de propiedad. Si bien es cierto, ya el concepto del derecho de propiedad o la propiedad privada surge aproximadamente, digamos, hace unos 12.000 años atrás. Eso incluso lo tiene documentado en una investigación que hizo Engels, el amigo de Marx, ¿verdad?, sobre el origen de la familia, los derechos de propiedad y de los estados, ¿verdad? Entonces él tiene documentado este surgimiento, ¿verdad? Entonces aparecen un conjunto de instituciones que empiezan a impulsar una nueva época, una nueva era, la edad moderna. Y la edad moderna se basa, digamos, en una época en donde los derechos de propiedad pasan a ser, ¿verdad?, elementos trascendentales o elementos fundamentales para impulsar el crecimiento y el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? Los derechos de propiedad, el principio de legalidad que empieza a consolidarse, el principio de legalidad lo que hace es básicamente poner límites al poder político, porque antes de la creación del concepto del principio de legalidad, básicamente lo que teníamos eran monarquías absolutistas que si eventualmente querían matarte, te mandaban matar, si no les gustaba algo que vos hacías, te mandaban matar. Entonces el principio de legalidad es, digamos, un mecanismo que le pone límites al poder político, límites a la actuación de la administración política, vamos a decir, de la administración del Estado. Entonces, está bien, se le otorga un poder a una autoridad, según los contractualistas, ¿verdad?, darle poder a una autoridad para que dirija los destinos de una sociedad, pero tenés que poner límites a ese poder, no tenés que dejar que actúe de manera discrecional. La interpretación de las leyes por eso no está a cargo del poder político, está a cargo de una rama del poder ejecutivo que se llama
perdón, una rama del Estado que se llama la Corte Suprema de Justicia. Entonces aparece en ese tiempo, digamos, en el tiempo de la Ilustración también aparece la división de los poderes. Entonces, que era importante construir, porque la democracia griega no es muy similar a la democracia que se crea en el periodo de la Ilustración. Estas instituciones hoy están muy cuestionadas, ¿verdad? Muy cuestionadas. Si ustedes ven incluso los debates que se dan por Twitter, por ejemplo, o la aparición de personajes que buscan el caos, ¿verdad? Básicamente lo que ellos hacen es hablar de la deconstrucción, porque consideran que las instituciones de la era de la Ilustración son instituciones que ya no les sirven a los tiempos modernos y hay que deconstruir para empezar a construir nuevas instituciones. Es un poco lo que dicen los relatos universales, ya no sirven. Los principios generales de organización de la sociedad ya no sirven. Todo esto surge en esta época aproximadamente. Pero acá se da un fenómeno técnico, un fenómeno que lo llamamos la revolución industrial y que es un poco lo que explica que dejamos de tener hambre y pasamos a enfrentar la riqueza, ¿verdad? Pero para que se dé la revolución industrial había que decapitar reyes, había que ejecutar reyes, había que matar nobles, ¿verdad? En el caso de Inglaterra, un siglo antes de la Revolución Francesa, se da un periodo que se denomina la Revolución Gloriosa. Le decapitan al rey Carlos I y le sustituyen por una persona de origen holandesa que venía de la casa Orange de Holanda, ¿verdad? Y le sustituyen al rey de Inglaterra por esta persona a cambio de que la persona respete lo que el Parlamento decidía, o sea, el principio de legalidad. Y es el periodo en donde Inglaterra empieza a florecer como sociedad y empieza el proceso de modernización. Era necesario esto, ¿verdad? Termina el periodo donde digamos que la riqueza se justificaba por la filiación, o sea, el hijo del rey era el que heredaba todo, incluso las tierras también, y comienza la época de la meritocracia, ¿verdad? En esta época aproximadamente. Entonces, uno ve básicamente que iniciamos un despegue sin parar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese despegue tiene que ver con, como les decía a ustedes, con un hecho que hoy le llamamos la revolución industrial. Cuando comenzó el despegue, lo que podemos ver es lo siguiente, para ver un poco si hubo o no impacto de ese despegue. De hecho, vemos que el gráfico dispara, ¿verdad? Esto es la población que está distribuida en esta campana, ¿verdad? Los colores representan diferentes regiones para los que eventualmente después quieran profundizar, ¿verdad? Asia es el rojo, verde es toda América, amarillo es Europa y celeste es África. Entonces son los porcentajes o la cantidad de personas, ¿verdad?, que están bajo esta campana. Pero acá tenemos la línea de la pobreza, el 1.9 dólares por día. Toda esta población que está hacia la izquierda de esta línea discontinua es la población que pasa hambre. Y esto ocurre en 1800. Entonces, cuando uno toma en cuenta qué es lo que sucedió allá por 1800, mediados de 1700, a principios de 1800, uno evalúa el escenario, era un escenario donde prácticamente el 90% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema, 90% de la población mundial, ¿verdad? Y el resto, ¿verdad?, era población que, si bien es cierto, vivía por encima de la pobreza extrema. Estamos hablando que tenía básicamente 10 dólares por día, algún pequeño grupo muy exclusivo, 10 dólares por día era lo que tenía de ingresos, 5 dólares por día, estos que están acá. Pero una parte muy pequeña de la población mundial. O sea, la gran mayoría de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema, no tenía para comer, pero la pequeña parte que no pasaba hambre tampoco la pasaba bien, ¿verdad? Entonces no tenían condiciones de vida modernas. Este es hoy. Entonces la misma cosa, los colores representan las regiones, ¿verdad? Y miren lo que es hoy. En el 2023, 9.17% nomás de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema, o sea, pasa hambre. Se revirtió la cosa, casi 10%. Anteriormente solamente el 10% de la población mundial vivía bien. Hoy día el 10% es la que no vive bien y el 90% vive bien. Y otra característica importante, ¿se acuerdan hace rato que una partecita nomás era la que vivía bien, pero no tan bien, porque ganaba entre 5 a 10 dólares por día, ¿verdad? Sin embargo, acá hoy día tenemos gente que
tienen una fuerte concentración ganando $50 por día, $100 por día, o sea, viven súper bien. Entonces, esta es digamos, el impacto positivo, pero si hay algo, esto puede discutirse, porque se trata del ingreso monetario y todo ese tipo de cosas, se discute mucho si es válido o no es válido para medir condiciones de desarrollo, ¿verdad? Pero si hay algo que la gente no discute es la cantidad de tiempo que se vive. La cantidad de tiempo que se vive indica muchas cosas, ¿verdad? Indica, por ejemplo, que una sociedad vive mal si es que su población vive poco, o vive bien, tiene acceso a la salud, a la medicina, lo que sea, sí vive muchos años, ¿verdad? Entonces vamos a mirar eso también para certificar. Acá tenemos nuevamente 1800, ¿verdad? Y lo que me está indicando, acá tengo el ingreso de la gente por día, el promedio de ingreso, y acá tengo la expectativa de vida. Y lo que puedo ver es que la gran mayoría de la población vivía entre 25 años y digamos que 40 años, entre 25 y 40 años. Un inglés promedio, por ejemplo, tenía una expectativa de vida de 34 años. O sea, la primera característica es 1800. En 1800 los europeos eran pobres, o sea, los colores amarillos, eran pobres. La única diferencia es que tenían un poco más de plata, pero a pesar de tener un poco más de plata, ¿verdad? Que están todos concentrados acá, donde se tiene $2,000 por persona por año, ¿verdad? Entonces, vivían un poco mejor, pero aún así vivían pocos años, no había muchos avances en la medicina. Entonces casi todo el mundo estábamos sujetos a vivir pocos años, ¿verdad? Por supuesto, los más pobres vivían más pocos años. Y acá tenemos el 2023. ¿Verdad? La expectativa de vida va entre los 60 años principalmente, pero una partecita, África, tiene que ver con África. La parte celeste, las burbujas celestes son de África, ¿verdad? Y siguen siendo relativamente pobres, no tan pobres como en 1800, pero siguen siendo relativamente pobres, pero viven ya muchos años. Los avances tecnológicos, los avances de la tecnología aplicada al mundo de la medicina, ¿verdad? Y tenemos sociedades que ya están teniendo un ingreso muy elevado, están viviendo bien y además esas sus expectativas de vida son muy elevadas también. Estamos hablando, por ejemplo, debe ser China, India, China, seguramente porque el globito es más grande, ¿verdad? Quiere decir que está en un promedio aproximadamente de 78 años por ahí más o menos, 78, 80. ¿Verdad? Paraguay debe estar por acá, uno de los verdes, en Paraguay creo que está 73 años por ahí aproximadamente. Uno de estos debe ser Paraguay, con un ingreso promedio per cápita anual de $8,000. ¿Verdad? Entonces, en conclusión, algo ocurrió. El hombre hace 12,000 años que se asentó, ¿verdad? Como consecuencia del Holoceno se estabilizó la temperatura del planeta. Eso le permitió al hombre hacer mejores proyecciones, ¿verdad? Incluso empezar a usar la agricultura como medio de vida, y obviamente la tierra ahí cumple un factor muy importante. Pero además de eso, hace unos 2 siglos y medio atrás ocurrió algo que cambió la historia de la humanidad. Y esa historia de la humanidad está impactando fuertemente en las condiciones de vida. La gente está viviendo mejor, pero a su vez está comprometiendo otras cosas que también tienen que ver después con la tierra. Bueno, acá vamos a entrar un poco en economía, ¿verdad? Los economistas dicen que hay 4 factores de producción. Eso significa que la tecnología, ¿verdad? O la parte técnica de la economía dice que hay que combinar estos factores de producción para obtener lo que se llaman productos. Entonces, el ser humano tiene 4 factores. Tiene la tierra, de donde uno puede sacar trigo. Tiene el capital, el arado, por ejemplo, un capital, o en todo caso, ¿verdad? La sembradora mecánica hoy es el capital. Tiene la fuerza del trabajo, que si bien es cierto ya actualmente se divide en el capital humano y la fuerza bruta, ¿verdad? Para poder explicar diferencias en el crecimiento de los países. Y tiene algo que se llama la tecnología. La tecnología es como uno hace algo, ¿verdad? Algo que de repente modifica, incluso no es ni siquiera físico, no es la tecnología en el sentido de la computadora, el internet, no. ¿Verdad? La tecnología es la idea de cómo hacer algo. A ver, por ejemplo, ¿verdad? Si de repente utilizo la tierra de una determinada forma, o sea, si utilizo la tierra para producir un solo cultivo,
y eso me da un ingreso de 100 por año. Pero luego me doy cuenta que intercalando los cultivos, o sea, en una partecita uso un determinado cultivo, en otro uso otro determinado cultivo. Eso es una innovación tecnológica. Es una idea, lo uso y si obtengo 120, ese 20 no fue porque aumenté el tamaño de la tierra, no fue porque trabajé más, fue porque se me ocurrió una idea que me permitió tener un mayor nivel de rendimiento sin haber modificado nada físico. Nada físico. Entonces eso es lo que le llaman la tecnología, es la receta, es cómo hacer algo. Y en la medida que logra hacer algo en una cantidad menor de tiempo o con una cantidad menor de recursos, entonces se dice que es un progreso técnico, un avance de la tecnología. Entonces todo lo que es la producción de una sociedad depende de estos 4 factores, de la cantidad que yo tengo de estos 4 factores. ¿Verdad? Que tiene que ver con la tierra, el capital, el trabajo y el progreso técnico. Y esto lo combino todo esto con los insumos y lo convierto en bienes y servicios. Finalmente la producción de bienes, o sea, el Producto Interno Bruto o la producción económica de una nación está dado por la cantidad de bienes y servicios que producimos y sobre los cuales después la población tiene acceso. ¿Sí? Entonces estos son los que le llamamos técnicamente como los factores de la producción. Si uno tiene en cuenta toda esta historia que contamos hasta ahora, desde el asentamiento del hombre, o sea, desde la revolución agrícola, hasta antes de 1800, ¿verdad? Básicamente lo que uno tenía eran 2 factores, no, 3. Tenía este y este. O sea, lo que teníamos era la tierra, teníamos el trabajo y teníamos la tecnología. Y la tecnología viene por la acumulación de conocimiento, la acumulación de experiencia. Entonces, eran los 3 factores de producción que nosotros teníamos hasta antes de 1800. La tierra era el factor de producción más relevante hasta antes de 1800, digamos hasta 1700, ¿verdad? Pero como también sabemos, hasta antes de 1800, ¿verdad? Lo que teníamos era que la humanidad era pobre. La tierra servía para dar de comer a la gente. Entonces, si uno quiere hablar de políticas de tierra antes de la revolución industrial, básicamente lo que hablamos es de autoconsumo, o sea, de producir para comer. Y en algunos casos ni siquiera alcanzábamos la comida diaria que necesitábamos porque la productividad era muy baja, porque la tecnología era muy precaria. O sea, conocíamos muy pocas cosas. No sabíamos que de repente a alguien se le ocurrió, por ejemplo, se sabía que el caballo era más productivo que el buey, por ejemplo, allá por el siglo XIII. Se sabía que el caballo era mucho más productivo y a tirar mejor y la capacidad que tenía de dar la vuelta en relación a los bueyes hacía ganar tiempo, ¿verdad? Al punto que cuando se reemplazan los bueyes por los caballos, la productividad es 30 a 40% más, ¿verdad? O sea, en la misma cantidad de tierra, con la misma cantidad de trabajo, saco 40% más. ¿Por qué no se utilizaban los bueyes? Los caballos. Porque no sabían, querían usar el collarín que se usaba para los bueyes, pero le ponían al caballo en el cuello acá y se ahogaba, ¿verdad? A nadie se le ocurría, digamos, usar un collarín adecuado para el caballo. Esa es la tecnología, vamos a decir. Es el conocimiento hasta que alguien descubre de cómo hacer un collarín para caballos que no le ahogue el animal, ¿verdad? Y lo aplica después a la agricultura. Pero eso es una innovación que, por supuesto, lleva a un aumento importante del rendimiento, de la productividad, ¿verdad? Entonces, esencialmente nosotros vamos a hablar desde la revolución agrícola hasta 1700, podemos hablar del factor, la tierra como el factor más relevante para la humanidad, pero estaba enfocado casi en un 100% para alimentar a la población. Y no la alimentaba bien, la población seguía teniendo hambre. Hasta que ocurre la revolución industrial. Con la revolución industrial viene la economía como ciencia, ¿verdad? Y la economía como ciencia empieza a hablar de un concepto muy relevante que todos los economistas lo hablan en el primer día de clase, ¿verdad? Que se llama la eficiencia económica. Y la eficiencia económica, y quiera ser o no, este concepto va a marcar la pauta después. Incluso hoy día lo vemos en el campo. Nosotros que estamos yendo al campo, lo estamos viendo porque estamos viendo cómo es que le están dando a la tierra un mejor uso alternativo, ¿verdad? Y la eficiencia es un requisito técnico que dice que los recursos son escasos, por lo tanto
cada factor de producción tengo que asignarla a su mejor rendimiento posible, a lo que genere mayor cantidad en cuanto a su uso. Entonces, ¿verdad? Este gráfico resume ese concepto. Toda sociedad enfrenta algo que se llama frontera de posibilidades de producción, que combina básicamente estos 4 factores de producción que habíamos hablado: la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Toda esa línea me permite a mí obtener productos utilizando al máximo estos 4 factores. Cualquier punto sobre la línea es, digamos, una utilización al máximo de estos 4 factores de producción. Y las sociedades tienen que elegir qué producen también, porque no es solamente ser eficiente en la asignación de los factores de producción. O sea, si yo tengo tierra, tengo que usar la tierra para su rendimiento máximo. Entonces, asignarle tierra de repente a un trabajador que no tiene el capital suficiente, habría que analizar si le estamos dejando ser eficiente o si estamos asignando al mejor uso alternativo posible a la tierra. Un trabajador que eventualmente haga las manualidades con un arado muy antiguo versus, ¿verdad?, lo que viene del futuro, lo que viene de la revolución industrial, que es la agricultura mecanizada, ¿sí? Entonces, cualquiera de los puntos que yo quiera elegir en esta línea, sé que voy a estar utilizando al máximo posible, ¿verdad?, el capital, la tierra, el trabajo y la tecnología. Y las sociedades tienen que elegir, a partir de este conocimiento técnico, tienen que elegir qué produce. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Quiere gastos militares? ¿Quiere armamento? ¿O quiere comida? ¿Verdad? Porque puede combinar. Puede ser, por ejemplo, que el capital, todo el trabajo, toda la tierra disponible y todo el conocimiento de la tecnología la destine exclusivamente a hacer alimentos, con lo cual los gastos en armamentos va a bajar a 0. O puede ser que en sociedades altamente militarizadas la gente puede pasar hambre, como es la Rusia de Stalin, ¿verdad? Se dedica una alta participación a la producción de armamentos, ¿verdad?, pero muy poco la producción de alimentos. Generalmente las sociedades nunca eligen estos puntos, a pesar de que algunos dicen, no, pero ¿cómo Costa Rica no tiene fuerzas armadas? Igual tiene, solamente que es un concepto minimalista, vamos a decir. Elige muy poco armamento y mucha comida, ¿verdad? Las sociedades entonces deben combinar dependiendo cuáles son sus preferencias, sus elecciones. Esto está todo asignado en la Constitución Nacional, ¿verdad? ¿En qué vamos a utilizar los factores escasos que tenemos? Entonces, por ejemplo, yo sé que si produzco 10 toneladas de comida, con esa combinación, con el capital de trabajo, la tierra y el progreso técnico disponible, en ese momento puedo producir como máximo 100 de armamentos, ¿verdad? Si estoy por debajo de esta curva, de la frontera, si estoy por debajo acá, por ejemplo, ¿verdad?, eso se llama ineficiencia. O sea, si yo le doy a un campesino un pedazo de tierra para que él produzca de manera artesanal, ¿verdad?, produzca con un arado de madera, produzca con una tecnología antigua, se me ubica acá la producción de comida, por ejemplo, de trigo, de arroz, lo que sea, ¿verdad? Entonces estoy siendo ineficiente. Este concepto es fundamental en la reforma agraria. Fundamental. Darle 10 hectáreas a un pequeño agricultor nos lleva a estar por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Nosotros sabemos por qué decimos eso. No podemos decir, pero sabemos por qué decir, ¿verdad? Entonces nosotros hoy lo que tenemos es que le estamos dando tierra a los campesinos, le obligamos a ubicarse acá. La sociedad se está ubicando acá, pudiendo ubicarse acá. Mucho más de alimento y mucho más de armamento. Entonces acá se tiene menos alimento, menos armamentos, ¿verdad? Porque básicamente tenemos un concepto romántico de la agricultura, el campesino con el asado, que queremos ver ese paisaje, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, no estamos promoviendo el mejor uso posible. Ahora, podemos aumentar, por ejemplo, lo que más se viene aumentando últimamente en las sociedades es el capital, a través de la inversión. Inversión significa aumento en el acervo del capital o en el stock de capital. Y eso lleva a tener más capital, con lo cual desplaza mi frontera de posibilidades de producción. Y cuando yo tengo más capital, o sea, más inversión, más capital, voy a tener
más producción. Entonces voy a poder producir 20 alimentos y 130 armamentos, por ejemplo, gracias a que aumentó el capital, gracias a que la inversión ahora me permite tener mayor cantidad de capital y con la misma cantidad de tierra, con la misma cantidad de trabajo y con la misma cantidad de progreso técnico puedo tener más producción gracias a que aumentó el capital. Y pasarse del punto A al punto B es lo que llamamos el crecimiento económico. Es el aumento en la capacidad productiva de una nación como consecuencia del aumento, puede ser de dos cosas, del aumento de uno de los factores de producción, capital, tierra, ¿verdad? Capital, tierra, trabajo, uno de esos tres, o el progreso técnico, de la A, ¿verdad? Como sabemos que la tierra es fija, no puede aumentar, salvo que declaremos la guerra a algún país, aumentemos la superficie, ¿verdad? El trabajo crece a una tasa constante, hoy día la población paraguaya crece a una tasa del 1.67% aproximadamente. O sea, es un crecimiento constante, no está creciendo de manera sorpresiva, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, lo que está moviendo el crecimiento económico es la inversión o la acumulación del capital. Toda inversión finalmente significa una acumulación del capital. Por eso los países se obsesionan por el concepto de gran inversión o por la atracción de inversión extranjera directa. Pero las sociedades no van a poder atraer inversionistas extranjeros mientras no consoliden las instituciones vinculadas a los derechos de propiedad. Hay que garantizar los derechos de propiedad porque es una institución que aparece, ¿verdad?, dentro de lo que fue el periodo de la Ilustración, ¿verdad? Entonces, hoy todas las sociedades apuestan a un aumento del capital como el mecanismo más eficaz para poder aumentar la producción también, ¿sí? Y eso significa crecimiento económico. Vamos a ver un poco qué es lo que pasó, ¿verdad?, cuando eventualmente surge o se ambientaliza, vamos a decir, todavía no ocurre la revolución industrial como lo habían pronosticado o como hoy coinciden los economistas que surge en 1820, que empieza a notarse. Pero este señor, a mi criterio, hizo una muy buena comparación que vale también para la agricultura. Este señor lo que dice es lo siguiente, ¿verdad? Él se va y visita la casa de un artesano que fabricaba alfileres, se llama Adam Smith, es el padre de la economía, ¿verdad? Aparece la economía científica, esos gráficos que nosotros estábamos viendo, el tecnicismo con el que hablamos los economistas, eso se lo debemos a este señor, ¿verdad? Y él básicamente lo que hace es ver venir la revolución industrial y empieza a sistematizar un cuerpo de conocimientos técnicos llamado hoy día economía, ¿sí? Entonces él lo que dice, yo veo dos modelos productivos, dice. Dos modelos productivos. Uno es el modelo que yo le visité a un señor en su casa. Él produce alfileres, estira el alambre, corta el alambre, él hace todo eso, ¿verdad? Y apenas pudo producir 20 alfileres por día. Sin embargo, vi el otro modelo, el que se está viniendo y el que va a marcar la diferencia en el mundo, que consiste, digamos, en la producción en una fábrica con trabajadores especializados, con capital, ¿verdad? Y en esa fábrica yo vi que los trabajadores, 10 trabajadores, decía él, producían 48.000 alfileres por día. 48.000 dividido 10 trabajadores daba una productividad del trabajo de 4.800 alfileres por trabajador, que comparado con el señor que producía artesanalmente, ¿verdad?, la diferencia es abismal, ¿verdad? 4.800 comparado con 20 alfileres. Conclusión, ¿verdad? Ese artesano, o asignar la producción, o que ese artesano esté usando su mano de obra para producir alfileres en su casa con un nivel de productividad muy bajo, me lleva a estar por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Es ineficaz, es ineficiente. Él tendría que dejar esa labor y irse a trabajar en las fábricas. Con lo cual la sociedad va a tener 4.800 alfileres más si él va a trabajar y no el 20 que él otorga, ¿verdad? Es exactamente lo que ocurre cuando uno compara la agricultura familiar campesina versus la agricultura mecanizada, ¿sí? Entonces, con la agricultura familiar campesina, que es lindo, se ve bien, ¿verdad?, lindo tomatito, locote, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, versus una agricultura donde uno le inyecta capital a la cosa, ¿verdad? La diferencia de producción es abismal. Y es más, el que va a bajar el precio, el que va a incidir en el precio,
es ese que está utilizando el capital. Entonces tenemos una versión interesante que le sirvió por mucho tiempo a la humanidad. Es una producción artesanal en el campo de la política de tierras, ¿verdad? Le sirvió bastante, ¿verdad? Pero si uno va a analizar con un tecnicismo estricto, en economía se encuentra que no es una asignación eficiente de recursos. Y quieras o no, esto impacta sobre la filosofía y sobre la conducción misma de la política de la reforma agraria, la política de tierras a través de la reforma agraria, ¿verdad? Podemos profundizar después, ¿verdad? Tiro cosas entre líneas porque hay cosas que de repente no es fácil abordar, ¿verdad? Bueno, entonces, este señor eso es lo que dijo. Y él es más, él lo que decía, a la larga, este es un fenómeno interesante, a la larga esto va a llevar a que uno de los dos prevalezca sobre el otro. ¿Quién ustedes creen que es el que va a prevalecer y quién va a desaparecer? ¿Quién va a desaparecer? El artesano, ¿sí? Va a desaparecer. Y ojo, que no fue solamente él el que dijo eso. El mayor crítico del capitalismo, Carlos Marx, dijo lo mismo. Dijo que el capitalismo es lo que va a marcar el progreso de la sociedad, ¿verdad? Y a la larga los artesanos van a desaparecer. Esa cosa romántica, linda de producir. Pero acá viene lo interesante. Seguimos mirando, incluso en Paraguay miramos los datos y vemos una cosa muy interesante. Creo que algo así como 7 de cada 10 trabajadores trabajan en el sector de MIPYMES. Ese es el modelo artesanal. No es un modelo muy tecnificado, muy capitalista, ¿verdad? 7 de cada 10 empleos que se generan en el ámbito de las MIPYMES. O sea, las MIPYMES han sobrevivido. El modelo artesanal sobrevivió, tendrá sus motivos, sus explicaciones, ¿verdad? Pero sobrevivió el modelo artesanal. Igual ahí en el paisaje está el panchero que está vendiendo panchos, tiene capital, tiene trabajo y tiene insumos, ¿verdad? Y eso usa para producir, para obtener los recursos diarios que requiere, ¿verdad? Sigue existiendo, en teoría no tendría que existir. Las modistas artesanales no tendrían que existir, las modistas de barrio no tendrían que existir bajo el concepto. Sin embargo, forman todavía parte del paisaje, ¿verdad? No quiere decir que haya una conclusión única, ¿verdad? Esto es un poco lo que ocurrió en términos, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que aumento del capital significa aumento del crecimiento económico? Esto es un poco la tasa de crecimiento de la producción mundial, ¿verdad? Según diferentes periodos de la historia. Lo que podemos ver es el tiempo en donde los factores relevantes, los factores de producción relevantes, era la tierra y el trabajo, y había poco o muy poco aporte de la innovación tecnológica, ¿verdad? En esos tiempos la tasa de crecimiento era casi nula. No había un crecimiento económico importante. Empieza a notarse un crecimiento allá entre 1500 y 1600, que es cuando se observa el renacimiento y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la producción crece a una tasa del 0,1%. Pero, como les decía, los economistas coinciden que los grandes cambios se dan básicamente en 1820 en adelante, ¿verdad? Y miren la diferencia. La producción mundial crece a una tasa del 0,5% en comparación a una tasa del 0,1%. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿verdad? Es un impacto muy fuerte con la revolución industrial que vino a cambiar las condiciones técnicas de producción, no solamente industrial, sino también agrícola. Hoy día estamos viendo cómo el resultado de la revolución industrial se traslada al campo a partir de la mecanización de la producción y cómo la producción es muy superior en términos mecanizados que en términos artesanales, ¿verdad? Y estas son las diferentes tasas de crecimiento según determinados periodos. Lo que podemos decir es que en los últimos años la humanidad está creciendo a una tasa cercana al 3% promedio anual, ¿verdad? Eso está un poco más en los últimos años, 3,2, por ahí habrá frenado un poquitito después de la pandemia, la guerra y todo ese tipo de cosas. Pero es un poco la tasa a la cual crece la producción mundial hoy día, a un 3%. ¿Sí? Es interesante, es bueno, ¿verdad? Pero también tiene un problema que vamos a ver más hacia adelante. Así como habíamos contado la historia de la tierra, la historia de la economía, tenemos también la historia de la población, ¿verdad? Porque está bien, aparece la revolución industrial, parece ser que se produce más, ¿verdad? Pero estamos observando que también la gente, cuando viene una mejora en los ingresos,
aumenta la población mundial. Y este es el gráfico que ilustra eso. Y miren esta relación. Tardé 9.800 años. 9.800 desde la era neolítica, desde la era del asentamiento del hombre, desde la era de la revolución agrícola, hasta 1820. Me llevó 9.800 años alcanzar el primer 1.000.000.000 de habitantes en el mundo. 9.800 años. El segundo 1.000.000.000, o sea, 2.000, sumando la población total mundial, 2.000, me llevó ya 125 años, lo alcancé en 1925. El tercer 1.000.000.000, 3.000.000.000 de personas, me llevó 35 años, lo alcancé en 1974. El cuarto 1.000.000.000 me llevó 14 años nomás, lo alcancé en 1974. El quinto 1.000.000.000 me llevó 13 años, lo alcancé en 1987. El sexto 1.000.000.000 me llevó 12 años nomás, ya lo alcancé en 1999. Y el último 1.000.000.000 que sumé fue en el año 2022 y me llevó 10 años nomás. Y ustedes pueden proyectar eso, porque más población crea más población. ¿Sí? Tasa de crecimiento geométrico. Entonces, la cantidad a la cual aumenta la población es preocupante. No es la primera vez que se advierte esto. De hecho, si ustedes vieron esta película de, ¿cómo se llama? Dan Brown, Inferno, por ejemplo, aparece el profesor loco que le preocupa este gráfico. El profesor que dice, alguien tiene que frenar esta cosa o si no vamos a la extinción. Vamos a ir a la sexta extinción de la humanidad. Entonces él cree ser el salvador de la humanidad y desarrolla una bomba biológica que va a dejar 50% menos de población en la humanidad y tenía que activar esa bomba. ¿Qué tiene que ver con este gráfico? La preocupación que hay detrás. Si bien es cierto, somos capaces de producir más alimentos, la tasa a la cual crece la población mundial y tenemos que alimentarle a cada 1.000.000.000 que se suma a la población mundial en cada vez un periodo de tiempo más corto, esa es presión contra los recursos naturales. Presión sobre la tierra y presión sobre los recursos que están sobre la tierra. Llámese recursos forestales, minerales, ¿sí? Se presiona sobre eso. Y si bien es cierto, hasta ahora nos da el cuero para alimentarle todavía esto. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, sobre este problema ya advirtió allá por 1800 y algo este señor que se llama Thomas Robert Malthus, un economista clásico, y él decía lo siguiente. Él ya observaba esto en 1700, en 1800. Decía que a él le preocupaba mucho la discrepancia que había entre la tasa de crecimiento de la producción, que crece a tasas aritméticas, y la tasa de crecimiento de la población, que crece a tasas geométricas. O sea, tasa geométrica y tasa multiplicativa. Si tomo una razón de 2 y arranco con 2, es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Esa es la progresión geométrica. Y la progresión aritmética es una razón de 2. Arranco con 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8. La producción crece a tasas aritméticas y la población crece a tasas geométricas. Y a la larga, la tierra no va a estar en condiciones de poder alimentar a esa población abundante que va a existir. Era el pronóstico que él hacía. ¿Sí? Y lo hacía en 1800. Pero recuerden que en 1800 ellos no eran capaces de ver todavía lo que se venía en el futuro en términos de revolución, principalmente lo que tenía que ver con la cuestión de del progreso técnico, esa A que dijimos. La A no era relevante en la época en que la tierra servía para alimentar a la humanidad, para darle de comer. La gente pasaba hambre, la tierra era el factor fundamental, y no existía casi progresos técnicos importantes, no había progresos técnicos importantes. Entonces, cuando este señor vaticinó eso, lo que nos se dio cuenta es que iba a aparecer cada vez con mayor fuerza ese progreso técnico
Y eso era lo que iba a llevar a ir bajando la diferencia entre esas ecuaciones. Si a esto le sumamos que allá por 1970, por ahí más o menos aparecen los anticonceptivos y los programas nacionales de control de natalidad, ¿verdad? Entonces eso ayudó mucho a que no se cumpla lo que él vaticinaba, porque él decía, la solución a esta divergencia son tres. Decía, en primer lugar, que venga una peste, se lleve la mitad de la humanidad, que es un poco lo que veíamos en la película esta de Dan Brown, ¿verdad? Que venga algo, una bomba biológica y que se lleve la mitad de la humanidad. En segundo lugar, una guerra que extinga una gran parte de la población. Y en tercer lugar, el control de la natalidad. Ya advertía que tenía que controlar la población. Pero sin embargo, llegamos al año 2024, seguimos gozando de estándares de bienestar que nuestros antepasados nunca lo imaginaron hace 250 años atrás, ¿verdad? Los cuales nosotros hoy tenemos estas condiciones de disfrute, ¿verdad? Y no ocurrió la debacle que él había anunciado. Pero no obstante, hay presión. Hay presión. O sea, para producir los recursos de una población creciente, aparecen nuevamente los fantasmas, principalmente los fantasmas de la hambruna, los fantasmas de la debacle, de la extinción de la tierra, ¿verdad? La presión tiene que ver con esta última parte del grafiquito que está acá, ¿verdad? En el año 2020 creo que fue, en el año 2020 y allá por el 22 más o menos, ¿verdad? O sea, en el 2020 aparece un grupo de científicos suecos principalmente que se llaman Centro de Investigación para la Resiliencia de la Tierra, algo así. Aparecen esta gente y empiezan a decir, ¿por qué no estudiamos, ¿verdad?, los sistemas vinculados al sistema de la Tierra? ¿Con qué sistema la Tierra se vincula? Y empecemos a analizar qué tan amenazados están estos sistemas y qué tanto impacto pueden tener sobre la Tierra, ¿verdad? Y evaluar el tema de lo que se llama la edad biológica, si podemos estar todavía en el Holoceno, sí o no. Entonces, evalúan 9 sistemas que se vinculan con todo el sistema Tierra. 9 sistemas. En primer lugar, ellos descubren que hay 9 sistemas que pueden, por un lado, conservar la Tierra o pueden poner en amenaza al sistema Tierra. En segundo lugar, determinan ellos, dicen, ¿por qué no definimos un nivel de seguridad de todos estos sistemas? Que si tenemos las variables controladas dentro del sistema no hay peligro. El Holoceno continúa, porque el Holoceno fue clave para el asentamiento del hombre y es clave para que el hombre siga disfrutando de condiciones muy favorables para la vida misma del ser humano. Y entonces ellos dijeron, analicemos estos nuevos sistemas, 9 sistemas, para ver cuál de ellos están todavía dentro del margen de seguridad, cuáles están en una situación medio amenazante y cuáles están en situación crítica. Y analizan esto. Y encuentran algo sorprendente, que digamos, esto ocurre hace como un año atrás recién, y empiezan a definir una nueva era biológica o una nueva edad para la Tierra. Dicen, de los 9 sistemas, 4 sistemas están en situación de amenaza. Incluso ellos dijeron, si mantenemos los 9 sistemas en la parte de seguridad, en la parte que no amenaza en la Tierra, ¿cuántos años más podemos disfrutar de las condiciones de la edad biológica de la Tierra llamada Holoceno? Y encontraron que era 50.000 años más. El hombre puede vivir todavía 50.000 años más, siempre y cuando estos sistemas no disparen señales de alerta. Pero en realidad encontraron que 4 de los 9 ya dispararon señales de alerta. Y han dado un nuevo nombre y dice el fin del Holoceno y el inicio del Antropoceno. Y el Antropoceno tiene una característica muy importante en la historia de la Tierra. Es la primera vez que uno puede proyectar un colapso del sistema Tierra
por intervención del hombre. Nunca antes se había dado eso. Todos los colapsos que experimentó la Tierra tuvieron que ver con aspectos naturales, digamos la glaciación, ¿verdad? El derretimiento, los casquetes polares, todo ese tipo, tuvo que ver con, ¿verdad?, factores naturales. Pero es la primera vez que se está poniendo en amenaza la Tierra por una cuestión vinculada con la acción del hombre. Por eso se llama la edad del antropoceno. Y hoy día la humanidad se debate entre esos dos conceptos. Un grupo de científicos que va cediendo terreno, que niegan el fin del Holoceno y niegan la existencia del antropoceno. O sea, por ejemplo, ustedes habrán visto la vez pasada el programa Vargas Peña cuando le llama al viceministro R10 y le dice: ¿por qué me querés aplicar este reglamento 1116, no sé qué, de la Unión Europea? Esa es la discusión entre el Holoceno y el antropoceno. Cuando la Unión de Gremios de la Producción sacan comunicados, niegan el antropoceno y ratifican que seguimos estando en condiciones del Holoceno. Esa es la gran discusión que se está dando en la humanidad y que define de alguna otra cosa un nuevo elemento en la política de tierras que no se había definido nunca antes. Porque en primer lugar, cuando uno mira la política de tierras, encuentra como ciertas fases, ciertos hechos determinantes de su evolución. El primero es que la tierra fue concebida, la política de tierra fue concebida para que las personas tengan un factor de producción y les pueda ser útil en su alimentación, ¿verdad? Es lo que le llaman el autoconsumo, el cultivo de, ¿cómo es que le llaman? Autosuficiencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, una política de tierra originalmente fue pensada en garantizar comida al hombre. Ese fue el primer fundamento y quizás sigue siendo un fundamento muy importante. En segundo lugar, aparece un concepto cuando comienzan los movimientos obreros a manifestarse contra el capitalismo, ¿verdad? Porque dice: es injusto estos señores que tienen el capital y que llevan todo, y nosotros los trabajadores que aportamos la gran parte para obtener el PIB, ellos se llevan todo y nosotros nada, y lo que ellos llevan cada vez nos hacen más pobres a nosotros. Aparece un manifiesto, se llama Manifiesto Comunista, ¿verdad? Y aparecen con ellos los movimientos obreros que defienden derechos sociales o acceso al bienestar, a condiciones de bienestar de la clase trabajadora. Estamos hablando aproximadamente finales de 1800, principios de 1900, ¿verdad? En sociedades industrializadas. Eso es lo llamativo, ¿verdad? Cuando Rusia declara, ¿verdad?, la lucha en contra del capitalismo, era una sociedad agrícola. China, 1970, la revolución Mao Zedong, ¿verdad? China era una sociedad agrícola, no era industrial, ¿verdad? Cuando Deng Xiaoping declara las reformas económicas en China, China era una sociedad agrícola, pero básicamente adoptan el comunismo, que es un mecanismo de lucha contra el avance del capitalismo por una cuestión de justicia, el segundo elemento vinculado a una política de tierra, la cuestión de justicia. Entonces, muchas de las políticas de tierras concebidas en todos los países del mundo fueron pensadas para lograr una mayor igualdad, porque había una distribución desigual en el acceso a la tierra. Y todas estas ideas fueron sustentadas principalmente a partir justamente de pensamientos ideológicos, más que cuestiones técnicas, ¿verdad? La concentración de tierra le hace más pobre al trabajador rural. Los grandes señores, los grandes terratenientes que concentran cada vez más tierra, le hacen o le asfixian al pequeño agricultor, ¿verdad?, y lo empobrecen aún más. Es una cuestión ideológica. Y eso se concibe en América Latina principalmente en la década de los 60, los 70, los 80, y está en nuestra Constitución Nacional porque dice que se va a combatir el latifundio improductivo, dice. Y hoy día yo me pregunto cuántos latifundios hay en Paraguay. No hay más latifundio, acabó. Porque aparece nuevamente el tecnicismo económico, que sí jugó un papel muy importante en las políticas de tierra. ¿Qué es el tecnicismo económico? Hacer uso racional de los factores de producción escasos, ¿verdad? Y eso se impuso de hecho más allá de la ideología de la justicia en la distribución de la tierra. Algunos incluso dicen de que una desigualdad en la distribución de la tierra empobrece a las sociedades y muestran evidencia empírica al respecto. Todos estos elementos juegan un papel importante en lo que se llama la política de tierra.
Pero acá aparece un concepto sumamente importante, el aspecto medioambiental, que también empieza a aparecer por primera vez. Ya había preocupaciones en la década del 70 cuando uno ve que hay un informe que se llama el informe de Roma, ¿verdad? Donde hablaba sobre los límites del crecimiento, ¿verdad? En el informe de Roma, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando aparece el aspecto medioambiental, comienza a redefinir una nueva política en materia de tierra, que está enfocado ya a la tierra como un factor económico importante, pero con un uso sostenible, ¿verdad? Ahí está este señor que se llama Johan Roström, ¿verdad? Que es el investigador del Centro de Resiliencia de la Tierra, que es lo que le dije, ¿verdad? Un sueco. Y él habla de los 9 sistemas, ¿verdad? Publica un libro, ¿verdad? Donde habla sobre estos nuevos sistemas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este primer anillo es la parte más segura de la Tierra. Si todos estos sistemas están contenidos en este primer anillo, ¿verdad? Ahí tenemos cambio climático, tenemos incorporación de nuevas, ¿qué dice ahí? Entidades, creo que dice. Tenemos reducción del ozono. Si se mantiene dentro de unos límites, ¿verdad? Entonces no pone en amenaza al sistema Tierra. Pero cuando empieza a salirse de la parte del primer anillo y va a este segundo anillo, ya es zona de riesgo creciente. Por ejemplo, ¿verdad? Se descubrió, creo que en el año 2009, 2008 por ahí, se hizo un estudio sobre la cantidad de dióxido de carbono emitidos, ¿verdad? A nivel mundial, y se encontró que por primera vez en el mundo estábamos pasando la cantidad de emisión de 350 partículas por millón por persona. Y al pasar eso, obviamente ya ponía en riesgo, creo que es este sistema, si no me equivoco, uno de estos flujos bioquímicos. Acá está la utilización de fertilizantes. Uno de estos que está creo que es este el que está por fuera de la cuestión climática. Se determina que el Holoceno va a prevalecer siempre y cuando el 75% de las áreas boscosas se mantengan boscosas. Pero sin embargo, eso no se está cumpliendo, por lo tanto ya está en la zona crítica. El colapso a criterio de esta gente va a venir cuando estos empiezan a entrar sistemáticamente en las áreas ya críticas, muy urgentes, ¿verdad? Y ellos vaticinan que va a ocurrir pronto. Va a ocurrir pronto por 2 hechos, porque estos indicadores están creciendo rápidamente, estos también están ya en zona de crecimiento inatajable. Y lo que dicen ellos, como esto es un sistema, son 9 subsistemas vinculados con el sistema de tierra, basta con que uno se desequilibre para que empiece a impactar en el resto de los sistemas, son todos interdependientes. Por lo tanto, ¿verdad? Este hecho, el hecho de haber descubierto de que hoy estamos fuera del Holoceno y ya estamos entrando en la era del Antropoceno, ¿verdad? Quiere decir que va a haber una incidencia muy fuerte en los próximos años en la política de tierras. Lo que vamos a observar seguramente es que las normas medioambientales cada vez van a ser mucho más estrictas en materia de lo que corresponde a la asignación de tierra, ya sea para parcelas pequeñas, para parcelas grandes. Por el momento, dentro de poco aparentemente no vamos a poderlo estar exportando a mercados que estén imponiendo estas normas que están vinculadas a esto. Por eso es que, por ejemplo, la norma europea dice, para todas aquellas parcelas que hayan deforestado o hayan hecho un cambio de uso de suelo después del 2019, ya no entran en la Unión Europea, dicen los europeos, ¿verdad? Incluso están viendo la posibilidad, creo que ya aplicaron un impuesto para cobrar, digamos, aspectos relacionados con la violación de estas cuestiones ambientales, ¿verdad? Entonces, esto va a tener fuerte incidencia, no solamente en la política de tierras, sino también en los estilos de vida de las sociedades. Porque se discute esto. Si yo ya no puedo disponer de las tierras, de un factor tan importante, la tierra, principalmente una sociedad que en un 66% de su crecimiento depende de la agricultura y de la agroindustria, y si vos no me dejás disponer de eso, ¿qué es lo que me va a ocurrir? ¿Verdad? Porque la economía
enfrenta lo que se llama el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Esta es nuestra historia, hasta antes de la preocupación del antropoceno. Nadie en su sano juicio dice yo quiero crecer al 0%. Ningún político en el mundo me aceptaría crecer al 0%. Imagínense ustedes. ¿Cómo doy de comer a la nueva población que se incorpora? ¿Cómo genero empleos a la nueva? No, de manera sostenible, es sostenible. Por un concepto abstracto, decime que es sostenible. ¿Cómo yo logro crecer, hacer crecer la producción? ¿Verdad? ¿Cómo yo logro hacer crecer la producción de manera sostenible? ¿Verdad? Que se encuadre en tus normas ambientales, ¿verdad? Porque yo no encuentro otra salida, ¿verdad? Tengo que hacer cambio de uso del suelo. El Chaco tengo que seguir explorando, utilizando para el crecimiento económico. Pero vos me decís hoy, no reduzcas tus bosques. No hagas cambio de uso del suelo, o si no, no exportas más a Europa. Entonces, ¿verdad? Lo que nos enfrentamos es a esta disyuntiva. ¿Verdad? La humanidad vino creciendo de manera infinita desde la revolución industrial, que es el gráfico que vimos hace rato, donde antes de la revolución industrial la tasa de crecimiento era cero, no había amenazas sobre los ecosistemas, ¿verdad? Pero a partir de la revolución industrial fuimos capaces de alimentar una población creciente sin tener crisis, salvo quizás la crisis de África ya por la década de los 80 y todo ese tipo de cosas. Pero hoy día lo que me están diciendo es que ya no voy a poder crecer y voy a tener que ajustarme a un nuevo modelo llamado crecimiento cero. Crecimiento cero. La otra pregunta, ¿crecimiento cero para quién? Para ustedes, los países avanzados que ya han alcanzado el desarrollo y que ahora que yo quiero subir al techo del desarrollo, ustedes patean la escalera y yo me quedo a crecer 0% y ustedes, bueno, ustedes tranquilos, que alcanzaron el nivel de desarrollo, o sea, el Producto Interno Bruto per cápita para un país como Suecia está por el orden de los $60.000 y yo apenas tengo $9.000. Entonces para ustedes todo es espectacular, ustedes ya destruyeron todo lo que tenían que destruir, ahora nosotros somos los que tenemos que frenar. Y en economía ambiental hay un principio fundamental que se llama el que contamina paga, y ellos no quieren pagar. Dicen, no, pero vamos a crear el mercado de crédito de carbono. ¿Y qué es? Que ellos van a seguir manteniendo sus industrias, ellos van a seguir creciendo por a tasas por encima del 0%, contaminando, pero te va a comprar a vos los créditos de tu bosque. ¿Verdad? O sea, la absorción de carbono que hagan tus bosques, que te queda. ¿Verdad? Entonces son políticas que se consideran injustas. ¿Verdad? Y la gente no puede entender cómo es que vos contaminaste, yo que soy el 0,9% de la emisión global de carbono, y vos me impones a mí las sanciones de lo que vos dañaste. Entonces no estamos ante la regla de que el que contamina paga. Y yo ahora tengo que pagar tu estilo de vida y yo me quedo en el tiempo, ¿verdad? Con unos $9.000 per cápita, mientras que él tiene $60.000 per cápita. Y este quizás es a mi criterio, porque cuando uno busca políticas de tierras encuentra mucha literatura hasta el año 2012 más. Del 2012 en adelante casi ya no se encuentra más literatura que digan específicamente políticas de tierra, porque a nivel mundial las políticas de tierra fueron reemplazadas por este nuevo concepto que en el fondo es una política de tierras, ¿verdad? Y lo que se llama las directrices voluntarias de la tenencia responsable de la tierra. Es un documento que se publicó, que se aprobó en el año 2012 y que surgió después de la crisis alimentaria que ocurrió en el año 2008, después de la crisis mundial, ¿verdad? Hubo una crisis alimentaria, ¿verdad? El Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas que se reúne cada cierto tiempo, ¿verdad? Acuerdan en sacar un documento, ¿verdad? Que marcaban un poco las directrices que en teoría son voluntarias para los países. Entonces, cuando uno hoy habla de políticas de tierra, lo que tiene que hacer es revisar este documento. Acá está contemplado todos los lineamientos en materia de política de tierras de los últimos, o sea, para los siguientes años. Y en este documento se pone énfasis a los derechos humanos, se pone énfasis a la tenencia responsable o a la tenencia segura de la tierra, ¿verdad? La tenencia segura, ¿verdad? Como un factor fundamental de los derechos humanos. ¿Verdad? Va a encontrar uno ahí y muchos otros conceptos. El documento se llama
directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, en el contexto de la seguridad alimentaria. Entonces se habla también de los mares y de los bosques, de todo lo que corresponda al suelo, ¿sí? Y esto es un poco para traer algo más nuestro, ¿verdad? O sea, esto es lo que ocurrió en Paraguay. ¿Verdad? Básicamente es el PIB per cápita del Paraguay, una de las series más largas que se tiene, desde 1939 hasta 2018 es la última actualización. Básicamente lo que puede ver ahí, lo que uno puede ver son periodos relativamente cortos de crecimiento, de fuerte crecimiento económico en la década de los 70, por ejemplo, que tiene que ver con, ¿verdad?, la construcción de las represas hidroeléctricas, digamos, una caída que se da entre el 30 al 40 por las revoluciones políticas, ¿verdad?, una estabilidad que se logra entre el 50 y el despegue quizás hacia finales de los 60, principios del 72. No hay que olvidar que en el 72 se introduce un concepto muy importante en el campo, que es la producción o el establecimiento de un cultivo de renta y la construcción de un programa nacional algodonero que inyectó plata en el campo, ¿verdad?, y que por primera vez se empieza a hablar de lo que es desarrollo rural, ¿verdad?, en la década de los 70. Por supuesto, ni punto de comparación de lo que hoy tenemos, gracias, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad?, pero para la época ya era lo máximo. Estamos hablando de que el campesino estaba feliz porque podía comprar una radio a pila, por ejemplo, escuchar partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas, o que sus hijos tengan eventualmente zapatos para ir a la escuela. Década de los 70, principalmente en 1976, que es cuando ingresa el Programa Nacional Algodonero y se inyecta plata en el campo, porque hasta ese momento era cultivo de subsistencia, era autoconsumo esencialmente, hasta los 76. Y había muy poco circulante en el campo. En el 76, cuando entra el Programa Algodonero Nacional, se inyecta el circulante y ese modelo va hasta principios de los 90. En los 90 Rodríguez desmantela el Plan Algodonero Nacional por recomendación de sus asesores, ¿verdad?, que eran chilenos, donde le hablan de la economía de mercado y la imposibilidad de seguir subsidiando ciertos sectores de la economía y dejar que el mercado básicamente haga una asignación eficiente de la producción. Pero entonces eso desaparece y bueno, en los 90 uno tiene unas crisis muy fuertes, se fortalecen las organizaciones campesinas porque fueron abandonadas a su suerte. De un día para otro se decidió ya no más tener el plan algodonero, ya no más subsidiar con créditos, ¿verdad? Entonces lo que teníamos es todos los días manifestación de organizaciones campesinas en la ciudad, acá en la capital, ¿verdad? Y básicamente esto viene, o empezamos a ver un descanso de esas manifestaciones campesinas desde acá más, ¿verdad?, hacia acá. Y ahí resulta que lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? China ingresa a la OMC en el año 2002. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver que China, que está allá en el Asia, ingresa a la OMC? ¿En qué me afecta y por qué ese gráfico tiene que ver con China? Cuando China entra a la OMC, se abre a la economía mundial, al comercio internacional y dice, quiero carne, dicen los chinos. Ya no quiero más arroz checoeray, dice el arroz. Entonces quiero carne, ¿verdad? Porque la tasa media china, de la clase china, de la sociedad china, es una de las más altas del mundo. Una de las tasas de crecimiento más altas a nivel mundial. Entonces los chinos querían comer bien, querían ya comer carne, no comida básica. La vaca come soja, ¿verdad? Y se encuentran muy pocos países en el mundo con gran disponibilidad de tierra, ¿verdad? África y América Latina. En América Latina, Argentina siempre fue el granero del mundo, no tenía tanta disponibilidad de tierra. Paraguay tenía una gran disponibilidad de tierra. Brasil tiene el Amazonas, ¿verdad? Colombia cierta parte. Entonces uno lo que va a encontrar es que el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio impactó principalmente sobre países como Paraguay, la zona amazónica del Brasil y también la zona amazónica de Colombia, ¿verdad? Nos encuentra nosotros con grande disponibilidad de tierra. Y un pedazo de tierra, una hectárea de tierra, hacia Canindiyú, que valía seguramente, no sé, $5,000 la hectárea en el 2000, 2002, ¿verdad? 3 o 4 años después aumentó a $25,000 la hectárea. Alto Paraná, ni qué decir, Santa Fe del Paraná, $60,000 la hectárea hoy.
$60.000 está una hectárea de tierra en Santa Fe, el Paraná, dicen que es la mejor tierra de todo el país, ¿verdad? ¿Y esto de dónde? Y esto vino por el crecimiento de la economía mundial, y la economía mundial empezó a crecer por una cuestión vinculada a los commodities. Y la tierra no es que vale más porque la tierra mejora, o sea, uno puede estar sentado y la tierra duplicar su precio al día siguiente, sin haber hecho nada aún. Pero ¿qué es lo que pasó? Que lo que sale de la tierra sube de precio. La tierra es un factor de producción que no vale por sí mismo. Nadie quiere tierra porque quiere tierra. La gente quiere tierra por lo que sale de la tierra. Es una demanda derivada, le dicen, ¿verdad? O un factor de renta. Entonces, si la soja estaba a $100 la tonelada y pasa a $600 la tonelada, la tierra va a empezar a tener valor. Y si ustedes tienen en cuenta que las invasiones de tierra, antes de este fenómeno del crecimiento económico, se daban con el argumento de latifundio improductivo. Casi todos los campesinos invadían una propiedad diciendo, ¿cuál latifundio improductivo? Invadían, ¿verdad? ¿Y con qué concepto invaden hoy? Tierra mala vida. ¿Por qué? Porque por primera vez surge la industria de la falsificación de títulos, porque valía la pena falsificar títulos. Entonces, Bartecuel, Ixacuebra, todo ese día. Entonces, eres falsifica, ¿cuántos títulos oía? Porque la tierra ameritaba asumir ese riesgo, ¿verdad? Falsificar títulos de propiedad porque ya valía. Antes de eso, nadie ni siquiera quería arriesgarse a falsificar títulos, ¿verdad? Y los campesinos saben eso. Y entonces dicen, tierra mala vida. Ellos saben cuáles son las propiedades que pasaron de la noche a la mañana, de tener 10.000 hectáreas a tener 20.000 hectáreas, con una mensura judicial privada. Y ustedes saben, los abogados saben que la mensura judicial no quita ni da derechos, ¿verdad? Salvo la del INDER, que es la mensura que sirve para dar origen a un título. El resto de la mensura es un acto posesorio, es un acto voluntario. El juez tiene que emitir un auto interlocutorio cuando atiende una mensura judicial privada. ¿Pero qué emite el juez con la mensura judicial privada? Sentencia definitiva. ¿Por qué? Para evitar nota marginal en el título de propiedad. Y con eso lo que hace al emitir una SD, mata el asiento anterior y hace nacer un nuevo asiento. Y eso viene principalmente después del 2003. Pero vienen los famosos casos de falsificación de títulos. Si ustedes revisan los antecedentes, en 1990 nadie falsificaba títulos, la tierra no valía nada más rápido, falsificaba. Impuesto inmobiliario tenía que pagar y no sacaba nada de la tierra, ¿verdad? Pero las falsificaciones de títulos ameritan y empiezan a surgir después del 2000, ¿verdad? Con títulos obviamente en 1804 o algunos títulos de 1752, cuando las misiones jesuíticas, aparecen esos títulos cada vez más. Bueno, la cuestión es que desde el 2003 en adelante la economía creció a una tasa del 3,3% y va a seguir creciendo, obviamente siempre y cuando los commodities, ¿verdad?, empiecen a subir de valor. Pero no obstante, en términos de políticas de tierra, habría que aguardar a ver qué es lo que ocurre con todo este problema de la incidencia que está teniendo los nuevos avances científicos en materia de determinación de la edad biológica de la tierra. Todo eso incide sobre las políticas, sobre la política de tierras, ¿verdad? Y todo eso incide en el modelo que nosotros tengamos de reforma agraria en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Entonces, ya creo que esta es la última presentación. Muchas gracias. Estamos abiertos a preguntas.